Jonathan del Rosario estará con nosotros. Así es, don Jonathan. Muy buen día. Muy buenos días, Hugo, Susan, gracias por la invitación. Y un saludo a toda la audiencia. Siempre un placer tenerlo, porque vamos a profundizar. Usted está dentro del equipo de trabajo de asesores o de apoyo en la candidatura del señor Rómulo Rux y José Isabel Blandón. Y definitivamente que una de las preocupaciones que va a marcar en todas las mediciones, encuestas, sondeos que se hagan de los temas que le preocupa al panameño, uno, obviamente, el tema del empleo, tema de trabajo, eso lleva una cosa a la otra, tema de seguridad, jóvenes que no tienen oportunidad de poder trabajar, gente que ha perdido su empleo producto de pandemia, de los cierres que hemos visto durante el 2022 y 2023. Colón sigue encabezando tristemente las estadísticas como una de las provincias con más alto nivel de criminalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente en Panamá? ¿Cuál ha sido la falla que hemos tenido en los últimos años? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué habría que reforzar? Quisiera que nos hiciera una radiografía del tema seguridad, señor del Rosario. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, bueno, no quiero que se malinterprete porque lo que voy a decir no tiene nada que ver con mi apoyo a la candidatura del señor Rómulo. De hecho, lo vengo diciendo desde hace varios años y desde la campaña precisamente estamos elaborando, ya estamos muy próximos a presentar un plan de gobierno muy robusto que tiene el componente de seguridad como un tema fundamental y el tema económico. De hecho, lo que tú bien planteas, o sea, la seguridad es mucho más que el trabajo que realizan los policías. De hecho, la inseguridad y la violencia obedecen a múltiples factores que, de no ser abordados de manera integral, lamentablemente degeneran pues en lo peor que tiene la sociedad, que es el delito. Y los delitos violentos, que son los que más acechan, persiguen y hostigan a la población. Ahora, en el caso de Panamá, sí, solo para terminar, nosotros enfrentamos no solamente el tema de la delincuencia común, sino que también enfrentamos el fenómeno del crimen organizado. Entonces, es muy importante que Panamá cuente con una estrategia de seguridad integral. No la tenemos. Y esa fue la gran falla, en mi criterio, la gran falla de esta administración fue dejar a un lado la estrategia de seguridad y reemplazarla por una política criminológica que no está mal, pero que no llega a ser una estrategia. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo. Los estamentos de seguridad hacen un extraordinario esfuerzo, pero como se carece de una visión de largo plazo, una visión de Estado en materia de seguridad que conlleva muchas acciones, ¿no?, en lo preventivo y en el cumplimiento de la ley, lamentablemente estamos viendo los resultados. Estrategia de seguridad, política criminológica. Para el oído del panameño pareciera que es lo mismo, pero hay una diferencia en ambas decisiones administrativas de dos distintos gobiernos. Bueno, es que no, las dos cosas son políticas públicas, pero que tienen finalidades diferentes, ¿no? En el caso de la estrategia marca cuál es la base de todos los esfuerzos que el Estado va a hacer para reducir la incidencia criminal, tanto en la parte preventiva, donde intervienen el conjunto de las instituciones del Estado, no solamente el Ministerio de Seguridad, lo que hace el MIDES con los sectores vulnerables, toda la parte económica, la generación de empleos, la inversión pública, que crece la economía, todo eso y la educación, sí, o sea, tienen una incidencia positiva o negativa en la seguridad. Ahora bien, ¿a qué me refiero con política criminológica? Política criminológica pues se refiere a una política pública muy enfocada en examinar las causas de los delitos y obviamente con fines académicos y como autoridades para poder desarrollar nuevas intervenciones como Estado. Ahora, la política criminológica se desarrolló, se convierte en ley, luego de que después de muchos años, algunos sectores relacionados con la seguridad, criminólogos, especialistas y demás, decían, lo que le falta a Panamá es una política criminológica. Bien, ya la tenemos, pero siento que los vasos comunicantes entre esa política y nuestra realidad están rotos. Es una impresión nada más. Quiero que me hable de eso, porque al final, después de muchos años que nos dijeron, la receta es esta, y ya entonces nos expeden la receta, no sé si es que no nos dan el medicamento o es que no hay medicamento y tenemos la receta. Eso es uno. Y lo otro, cuando se habla de integralidad, ¿a qué se refiere? Bueno, voy a ponerlo con hechos concretos y un ejemplo muy concreto. Nosotros, en la administración panameñista 2014-2019,
adoptamos una estrategia de seguridad 2017-2030. ¿Y por qué 2017 y no empezó en el 2014? Bueno, porque nos dedicamos a poner el carro a andar antes de validarla por los instrumentos, en este caso una resolución de gabinete. Como resultado de esa estrategia que tenía un enfoque integral, que fue desarrollada con el respaldo de la sociedad civil, en consulta con todos los sectores de la población, con expertos, con la fuerza pública, se logró una reducción del 37% de los homicidios. Estamos hablando de una reducción de cerca de 2.000 homicidios en comparación con el quinquenio anterior. Esto fue validado y confirmado por los medios de comunicación. Es cierto que la reducción de los homicidios no es el único factor que determina la seguridad ni la percepción de seguridad de los ciudadanos. Por eso también desarrollamos una encuesta de victimización para poder cerrar la brecha entre los delitos que se denuncian y aquellos que no se denuncian. También se hizo una enorme inversión pública que desarrolló una enorme cantidad de crecimiento económico, generación de empleo. Se creó el primer Instituto Técnico Superior para seguir, digamos... El ITSE. El ITSE, para seguir también aumentando la oferta de carreras técnicas, para que nuestros jóvenes se mantengan alejados de la delincuencia y encuentren empleos bien remunerados. También se incursionó en la prevención en los 3 niveles, porque la prevención en materia de seguridad y de violencia tiene 3 niveles muy definidos, no solamente con niños, con menores, sino que también incursionamos con jóvenes en riesgo social y además en los sistemas penitenciarios. Todos los programas que hablaban y que abordaban el tema de la rehabilitación han sido suspendidos en los centros penitenciarios del país. Entonces, vemos que definitivamente el gobierno ha cometido varios errores. El principal, no haberle dado continuidad a la estrategia. Obviamente yo no estoy diciendo que no se necesitaba una política criminológica, pero no era reemplazar la estrategia por una política criminológica. Ahora, a propósito de reemplazos, yo le hablo mucho de la práctica porque uno tiene contacto con la convivencia del ciudadano, aparte de que uno también es ciudadano y ejerce ciudadanía, pero hay casos muy concretos donde a uno le llama la atención por qué se toman ciertas decisiones. Por ejemplo, y este ejemplo aplica a un montón de lugares del país, Villa Lucre. Tienen un puesto de control de policía, más o menos funcionaba. Recuerde que ahí en el área del acceso al corredor norte ocurría de todo, eso más o menos trajo un poquito de paz. Se acabaron las incursiones de unas barriadas a otras, que era muy común. No quiero mencionar el nombre de la barriada, todos sabemos cómo es el cuadro ahí en esa zona. De pronto desaparece el puesto de control y se multiplican los hechos delictivos. Y se multiplican y no se ve una acción. Al final, el tema es que el ciudadano es el que padece y no hay quien le diga, oye, es que la brújula de seguridad va por esta ruta. Nosotros, y hago aquí una mención especial, nosotros al principio de esta administración entrevistamos mucho al ministro, a los estamentos de seguridad, pero hay una tendencia en los diferentes de gobiernos de que cuando van a una entrevista solo quieren hablar de lo que ellos creen que están haciendo bien. Entonces cuando usted le comienza a decir, oye, pero este fin de semana hubo 9 muertos, se sienten agredidos y ya comienzan a distanciarse de la gente y de los medios de comunicación. Y cosas como estas que vive el ciudadano no tiene una explicación y es víctima entonces de la delincuencia, de la violencia, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, la integralidad del tema de seguridad pasa, ya hablamos de la prevención, ahora quiero enfocarme en lo que es el cumplimiento de la ley. Se necesita, y esto es bien importante, coordinación entre todos los estamentos de seguridad del Estado y también se necesita que exista una comunicación fluida con el aparato de inteligencia del Estado, que es el Consejo de Seguridad. Yo aprovecho este espacio, como lo suelo hacer cada vez que tengo la oportunidad, para reconocer el extraordinario trabajo que hace la fuerza pública. Pero la fuerza pública hace lo que puede con lo que tiene. Si no reciben los chalecos, los uniformes, los patrullas y las órdenes, ¿no? Lamentablemente, nosotros lo que vemos es que se le suelta la rienda a los delincuentes y los delincuentes van a hacer lo que mejor saben hacer. ¿Ha faltado liderazgo en este tema? O sea, por lo que usted menciona, puedes tener muchas personas, pero si al final no existe una estrategia definida y falta de liderazgo para que pueda avanzar. Nosotros analizando el plan de gobierno de Rómulo Rux y José Blandón y viendo lo que está pasando en el país, hemos encontrado que ha faltado voluntad política de hacer las cosas con prioridad, las cosas que necesita el país. Claro. Y en materia de seguridad, por ejemplo, vemos que la fuerza pública no ha recibido sus dotaciones.
Entonces, claro, por eso es que hay más retenes y menos patrullaje, porque si no hay vehículos y motos, Claro. lamentablemente, pues lo que toca es hacer un retén Ahora, y hostigar a señor toda la Agustín, población. ¿le Pero queda? solamente para terminar, el tema de cuando hablamos de lo que falta, no vamos a enfocarnos, vamos a hablar de lo que falta. Tú tienes que ver hacia adentro las instituciones. Claro. Las instituciones, la realidad de hoy es que tenemos 344 familias de policía que están reclamando en las calles, manifestándose, porque no se les ha dado, se les ha reconocido su derecho a jubilarse. Entonces, ¿qué mensaje se manda si nosotros no vemos hacia adentro las instituciones? ¿Qué mensaje se le manda a la fuerza pública? Lamentablemente, el Estado tiene que tener prioridad en el gasto público. Oye, y ahí este detalle es importante porque el que tiene relación directa con la fuerza pública, con el policía, es el ciudadano. Ese es el vaso comunicante. Y quien tiene que enfrentar el malestar ciudadano es precisamente el policía que no está recibiendo ese apoyo. Y fíjese lo que sucede. En esa precariedad en que se desenvuelve la policía, hoy detiene a alguien, lo lleva, sistema penal acusatorio, y tiene que seguir conviviendo en ese mismo barrio con la persona a la que él llevó durante una buena cantidad de meses. O la lleva a la justicia de paz y el delincuente simplemente dice, yo me voy a portar bien. Claro que no se porta bien y tiene que seguir conviviendo. Esa es parte de las frustraciones que vive nuestra fuerza pública y que también nos lleva a esa situación de percepción de inseguridad. No, y vamos a ponerlo en números. Al inicio, al finalizar el año 2018, habían en Panamá 439 homicidios. Al cierre del 2023, 550. Un aumento acumulado de más del 22% de los homicidios en este quinquenio, a pesar de las restricciones de movilidad que hubo en la pandemia. Eso no detuvo que aumentaran significativamente los homicidios. Adicional a esto, y todos estos temas se saben, porque si yo lo sé, que no estoy allá adentro, de que la fuerza pública no tiene uniformes, no tiene chalecos antibalísticos, los vehículos dañados tienen que sacar de su propio dinero para poder reparar sus motos, para no tener un accidente. Esto lo tienen que saber también las autoridades. Y además de eso, este gobierno no tiene excusa, porque ha tenido algo que nosotros nunca tuvimos cuando yo estuve en el gobierno, en la administración panameñista 2014-2019. Ha tenido mayoría legislativa para corregir el marco legal. Ustedes la para tuvieron 3 dotar... años de mieles de mayoría en la Asamblea. 3 años de 5. No. Hubo 3 años Un pacto de gobernabilidad, me acuerdo bien. en donde se presentaron una serie de proyectos y se sustentaron. Pero la realidad es que mayoría solamente la tiene el PRD cuando ha regresado al gobierno. Señor Y lamentablemente no han podido ni siquiera pasar la extinción de dominio. Hay que revisar el sistema penal acusatorio, hay que revisar la ley de casas de paz para poder darle paz a los ciudadanos y orden. Ya no puedo... Si hay una cosa que me Sí. caracteriza a mí, es que como que ya se va. Sí, claro. Marzo, abril, se va. Ahí los panameños van a tomar una decisión. El 5 de mayo, si ganase su candidato Rómulo Rux y su candidato el señor José Blandón, en relación a todos los temas que hemos identificado de las fallas, ¿cuáles serían realmente esas propuestas, no? Esos primeros 100 días, porque al próximo presidente que llegue le va a tocar complicado. No solo el tema de seguridad, tiene una lista infinita de temas, pero la expectativa del país va a estar muy alta. Es un escenario totalmente diferente al de otras elecciones. Y quizás ese tiempo de luna de miel que muchos llaman va a ser muchísimo más corto. Dicho esto, ¿cuáles serían esos pilares en los que van a trabajar ustedes de llegar a convertirse en el gobierno? ¿Cómo van a solucionar el tema de la criminalidad? ¿Cómo van a solucionar el tema de la falta de equipos si sabemos que estamos endeudados, que no hay plata? Y que, porque al final lo que no queremos escuchar es que la pasada administración no nos dejó presupuesto, porque ya el panameño está cansado, aburrido de eso. ¿Qué harían ustedes para solucionar este tema? Lo primero que quiero dejar claro es que la razón por la que estoy apoyando la campaña del señor Rómulo y el señor Blandón es porque considero que tienen el mejor equipo con la trayectoria, la experiencia y los resultados para poder hacer las transformaciones que Panamá necesita. Habiendo dejado eso claro, quiero compartir que dentro del plan de gobierno, en la parte de seguridad, como ya dijimos, la adopción de una estrategia de seguridad con visión de Estado es integral.
Nosotros le hemos denominado a ese esfuerzo Pueblo Protegido. Adicionalmente a eso vamos a fortalecer las capacidades de los estamentos de seguridad con un plan plurianual de adquisiciones que contempla no solamente las dotaciones básicas que necesitan para cumplir sus funciones, sino también tecnología. Es muy importante que nosotros mejoremos las capacidades técnicas y la tecnología para combatir el delito y sobre todo para disminuir los tiempos de respuesta de las autoridades a la población. ¿El presupuesto de dónde lo van a sacar? Ojo, entendiendo que entran con un presupuesto al 50%, debe haber algún tipo de política económica para generar inversión, para que la plata se mueva, para poder dotar a la policía, la tecnología, que la necesitamos a gritos. Bueno, obviamente sí, falta biometría, reconocimiento facial. De hecho, esto que estoy hablando ya se inició, esto no es algo que viene nuevo. El C5 se inauguró en la administración panameñista 2014-2019 para la visita del Papa, con cerca de 1000 cámaras que se integraron y con tecnología de punta. Lamentablemente se descontinuó también la inversión en ese aspecto. Pero ¿a qué me refiero? ¿La plata de dónde va a salir? Bueno, va a salir de los recortes que hay que hacerle a la planilla, ¿no?, a otros órganos del Estado, como el caso de la Asamblea, y esto lo ha dicho el presidente Rómulo y el vicepresidente Blandón. Nosotros tenemos que priorizar, tenemos que poner el dedo en la llaga, ¿no? Yo recuerdo que en medio de la pandemia aquí se anunció que se iban a comprar semáforos inteligentes, para poner un ejemplo de lo desenfocada que están las prioridades de la actual administración. Ahora, en medio de esta situación económica difícil que vive el mundo, nos anuncian que van a cortar el presupuesto destinado a la promoción turística de Panamá, que viene de estar golpeado el sector turismo por los cierres del año pasado, causados precisamente por las malas decisiones del gobierno. Entonces, cuando tú ves todo lo que está pasando, Susan, Hugo, lo que se necesita es un presidente que escuche, respete y tome las decisiones que Panamá necesita. En esa línea y en palabras sencillas, aquí se habló mucho de la mano amiga y de la mano blanda. ¿Cuál de las dos manos se necesita para poner orden? Es que las dos manos se necesitan, Hugo. Bien, ahí coincidimos. Y voy a algo más, porque hemos hablado de la delincuencia común. Ahora mismo el país está siendo afectado por otro tipo de delincuencia y es la cibernética. Claro. Y allí no hemos tomado las medidas necesarias. Y está pasando y se está multiplicando vertiginosamente. También es una herramienta que se está usando en campaña política para campañas sucias, tristes y lamentablemente. Y para mí los dos son delincuentes. El que tiene una campaña sucia, el candidato presidencial que tiene una campaña sucia en contra de otro candidato es un delincuente. Así como aquel que también te está mandando mensajes de inteligencia artificial, como fue mi caso, que usan hasta el set de noticias, usan una voz por inteligencia artificial, te ponen a el Musk, te ponen al gerente del Banco Nacional y te proponen un negocio que la gente cae triste y lamentablemente. Eso está pasando y no hay quien le ponga un alto. Bueno, nuestro Código Penal, de hecho, incluye el delito contra la seguridad informática y los medios tecnológicos. El problema es que nosotros nos hemos quedado desfasados y tenemos que revisar esa legislación. Sabemos que la tecnología va avanzando de una manera muy rápida y obviamente las organizaciones criminales también haciendo uso de estas. Entonces, para resumir, porque sé que no tenemos mucho tiempo, necesitamos dotar a Panamá de un marco institucional y un marco legal adecuado para nosotros abordar el tema del ciberdelito. Lamentablemente, los avances que se dieron con la Ley de Protección de Datos Personales fueron buenos, pero fueron insuficientes. Se vio como una prioridad en la administración 2014-2019 de la que fui parte, pero teníamos que seguir avanzando y no se ha seguido avanzando. Nosotros tenemos que tener capacidad de investigación para poder determinar cuáles son las fuentes, las organizaciones y las personas involucradas en este tipo de actividades. ¿Eso estaba contemplado y esa tecnología existe? ¿En protección de datos o en el borrador? Y ahora, para que me aclare, del proyecto de ley de delitos cibernéticos, que yo recuerdo como si fuese ayer cuando lo entrevistamos aquí, siendo usted ministro de Seguridad, y que creo que ese documento quedó engavetado. ¿Era proyecto, era borrador? Era un borrador, porque para poder desarrollar un proyecto adecuado, nos apoyamos en cooperación de seguridad con el Estado de Israel, que tienen muchos avances en esta materia, porque tú no puedes regular algo que no comprendes. En aquel momento, cuando nos adentramos en la materia, entendimos que teníamos que
avanzar en 3 ramas diferentes: el tema de la ciberinteligencia, el tema de la ciberseguridad y el tema de la ciberdefensa. Y para hacerlo, para que todos los que nos están escuchando nos entiendan, hablar de ciberinteligencia es hablar de la prevención, de toda esa información que podemos recabar de fuentes abiertas para poder nosotros anticipar estas conductas que pueden tener algún impacto negativo en la sociedad. De igual manera, también la parte de investigación. La inteligencia contribuye a la judicialización de quienes están haciendo o planean cometer este tipo de ilícitos. Por el otro lado, la parte de ciberseguridad tiene que ver con todas las capacidades institucionales que tienen que tener, como tú bien lo mencionas, la policía, el Ministerio Público, el Tribunal Electoral, el fiscal electoral, para poder hacer su trabajo y poder llevar a buen recaudo a quienes violentan las leyes y obviamente el Código Penal. ¿Entraría a su juicio Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Social? Porque, por ejemplo, en una de las últimas campañas que hay niños que salen en los videos, claro, menores de edad. Parte de esa campaña negativa con mucha suciedad, por decirlo de alguna forma. Los fraudes, la extorsión, obviamente la suplantación de identidad y toda una gama de delitos que inclusive incursionan en delitos sexuales contra menores, contra personas vulnerables, son parte de este tema. Claro, la manera en que las leyes lo abordan es estableciendo agravantes en el caso, pues, cuando atentan contra la integridad física de un menor. Pero desde el punto de vista institucional, si nosotros no tenemos un marco institucional adecuado, unas divisiones, unidades, direcciones que están creadas y que cuentan con los recursos para poder investigar y perseguir este tipo de conductas, lamentablemente estas conductas acaban en la impunidad. Claro. Y tenemos que revisar el sistema penal acusatorio también, porque uno de los grandes temas que tenemos y que cerca de 10 años de que estamos luchando con el sistema penal acusatorio y su implementación, nos hemos dado cuenta que no le va bien a todos los delitos, ni a la persecución de todos los delitos. En el caso del crimen organizado y ahora los delitos cibernéticos vemos que se queda corto. Y es desgastante para los funcionarios y frustrante. Claro. Aquí hubo un caso de referencia, el señor Agustín del Rosario, que... Jonathan, Dios de nuevo, ay padre, su profesor, nuestro profesor, Agustín del Rosario. En paz descanse. Esta Pinky Subieta, ella fue víctima de muchos ataques cibernéticos y prácticamente sus recursos personales, estoy hablando de hace probablemente 5 o 6 años, tuvo que invertirlos ella misma para poder descubrir quién estaba tras sus ataques. Ahora, esto se lo digo porque usted hablaba, de hecho, cuando conversábamos fuera de cámara, de Israel, ¿no? Y ponemos, mi papá es un hombre muy sabio, conoce mucha historia y cuando te habla la inteligencia de Israel, que por eso es que cómo fallaron aquí, y esa relación que tenemos en otras cosas, porque sé que en la cosecha de agua, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha logrado cosas inigualables de esta administración. Pero en materia de seguridad pareciera que nos hemos quedado cortos. Entonces, día tras día, no solo por la coyuntura política del momento. Solo ayer decían algo mío con David Salayandía, que es de la hermana competencia de TVN, y que el hombre estaba muriéndose y necesitaba plata y ya la gente depositando cosas. O sea, muchos hemos sido objeto de estas campañas, de todas, de las sucias, de las negativas, llenas de mentira y de este otro tipo de cosas, pero nos hemos quedado atrás. Yo no sé si dentro de las propuestas del señor Rómulo Rux y el señor Blandón, porque Panamá necesita tener salud mental, señor Jonathan, y a través de todas estas plataformas, nosotros estamos envenenando a una ciudadanía que hoy por hoy no cree en nada ni nadie, y la credibilidad de los partidos políticos poco a poco también se ha ido desvirtuando, precisamente por el abuso de muchísimas cosas. Desde la cárcel operan muchísimos, llamadas que vienen desde la India, desde Turquía, con un montón de cosas. Entonces, no sé si ustedes han contemplado este tema dentro de la estructura, más allá de lo que hemos hablado, de las necesidades territoriales, por decirlo de alguna forma, esa criminalidad territorial, pero esta otra cibernética. Sí, definitivamente lo hemos contemplado y por eso te hablaba de la necesidad de dotar al país de un marco institucional y legal adecuado. Pero no nos quedamos ahí. El tema al final pasa también por asignar los recursos necesarios y buscar los países amigos, las mejores tecnologías que ya han sido aplicadas en otras partes del mundo.
yo pongo el ejemplo del Centro Nacional de Seguridad, el C5 Panamá. Cuando ese proyecto realmente lo desarrollamos en 11 meses, pero tomó 2 años estudiando las mejores tecnologías. Se hizo con una contratación de gobierno a gobierno para que no hubiese ningún margen de corrupción, ¿no? Y al final del día, ahí está el centro. Y ahí ya tenemos, digamos, el punto de partida para seguir creciendo. El reconocimiento facial, la biometría, el ciberdelito, son capacidades en las que tenemos que nosotros invertir. Cuando hablo de biometría, es la manera en la que se identifican los puntos del rostro y obviamente las huellas dactilares, todo a través de sistemas y plataformas tecnológicas. Y esto es lo que permite, por ejemplo, el control de seguridad en los aeropuertos. Claro. Entonces, parte del tema es que Panamá tiene que invertir en seguridad. Nosotros históricamente hemos tenido un país muy seguro y mucho más seguro que otros países de la región, pero nos hemos dormido en los laureles. Por eso es importante retomar una estrategia clara y la inversión en materia de seguridad para que nuestras unidades, la fuerza pública esté bien dotada para hacer su trabajo y también trabajar con el sistema de administración de justicia para que quienes son aprendidos lleguen a buen recaudo. Tomando sus palabras o algunas de sus palabras en sus primeras respuestas, ¿qué ha hecho bien este gobierno a lo que hay, que merece darle una continuidad en la siguiente administración? Mira, yo diría que el tema de la vacunación es algo que, la verdad, donde participó la fuerza pública también, de alguna manera yo creo que es algo que se hizo bastante bien. De allí, en materia general, yo creo que y en materia de seguridad han habido muchos desaciertos, no porque no se esté trabajando, yo creo que se trabaja mucho, pero lamentablemente no ha habido el respaldo con los recursos y con la voluntad política que tiene que venir del Ejecutivo para que la fuerza pública pueda potenciar ese trabajo. Y eso es lo que vemos en todas las áreas. Vemos la falta de uniforme, la falta de patrulla y ahorita también vemos policías que se les ha negado su derecho a retirarse. ¿Usted aceptaría volver a ser ministro de Seguridad? Mire, esa es una decisión del presidente. Obviamente me sentiría muy honrado en ser considerado, pero al final del día lo que a mí me llama es a servir y a colaborar en la manera en la que pueda colaborar. Se lo pregunto porque al final el próximo gerente tiene que rodearse de los mejores. Usted ya estuvo en el puesto, conoce el monstruo, por decirlo de alguna forma, desde adentro. Y quizás no sé si las personas que hemos tenido en la administración que usted tuvo, usted fue el último, pero estuvo Rodolfo, estuvo el que fue comisionado de la policía. Alexis Betancourt. Alexis Betancourt. En esta administración estuvo el señor Mirones. Entonces, sabe, como que pareciera que este tema es un poco complicado y no sé si Panamá también ha trabajado en capacitar, entrenar a las personas idóneas para estos temas. El Ministerio de Seguridad es un ministerio que tiene que estar alineado con la Presidencia de la República, tiene que haber confianza, la persona que ocupe el Ministerio de Seguridad tiene que tener el acceso al presidente directo y tiene que ser una persona que también maneja el conocimiento y que escucha, ¿no? Y que estudia, porque el fenómeno de la delincuencia es cambiante. Entonces, definitivamente ayuda a que sea una persona que tenga algún conocimiento de las leyes del país, pero el superhombre o supermujer al final del día no existe. La seguridad es tarea de todos, desde los ciudadanos que son el primer anillo de seguridad y ahí va subiendo. Lo que sí es que la responsabilidad del Estado, del gobierno, es muy grande en tomar decisiones acertadas y sobre todo la asignación de los recursos necesarios para que la seguridad pueda fluir y nuestra fuerza pública nos pueda cuidar mejor a todas las familias panameñas. Su seguridad, su integridad física depende en gran medida de usted. Por eso es que yo soy mi primer anillo de seguridad y me cuido mucho. Aquí ya usted ve, ¿sí? Ya usted ve. Gracias por habernos acompañado esta mañana.